Bueno, formalmente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también, bueno, les agradezco, ¿no es cierto?, la comprensión. Yo estoy tomando una maestría que es cada 2 meses, las clases presenciales, miércoles, jueves y viernes. Y esta vez supuestamente era jueves, viernes y sábado. Entonces se suponía que el miércoles yo lo tenía libre y en la semana nos avisaron que no, que era miércoles, jueves y viernes. Así que por eso les agradezco porque mi esposa, ¿no es cierto?, me pudo reemplazar. Espero, ¿no es cierto?, que también haya sido de bendición, ¿verdad? Así que les tocó a ella poder hacerlo. Yo estuve en clase hasta las 10:30 y hoy me correspondía de nuevo clases, pero gracias a Dios que la adelantaron. Entonces, por eso se suponía que terminaba a las 8, pero no terminaba nunca. Así que terminó hace poquito, 8:30, así que damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a orar para que podamos, ¿no es cierto?, iniciar nuestra clase y ver hoy día segunda de Pedro. Así que oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque hemos visto que tú estás con cada uno de nosotros. A través de estas cartas generales, Señor, donde hemos visto iglesias que están siendo probadas, perseguidas, Señor, atribuladas. También hemos visto cómo tú les protegiste, cómo tú les cuidaste, y también podemos dar testimonio y fe de que tú has hecho exactamente lo mismo con cada uno de nosotros en alguna situación de conflicto, de peligro, de pruebas, de persecución. Ahora, Señor, cuando comenzamos a ver estas cartas, Dios mío, que hablan de falsas enseñanzas, de falsos maestros, también te pedimos que tú nos des gracia, nos des sabiduría para poder discernir, para poder entender cuando nos encontramos ante algo, Señor, que no es tuyo, que no viene de ti, que no está de acuerdo a tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tú puedas bendecir sus casas y a cada uno de ellos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les invito a que puedan abrir su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1. Ya como bien lo señalamos en la primera clase, ¿verdad? Las epístolas generales se dividen en dos grandes, ¿no es cierto?, tipos. Ya unas, ¿no es cierto?, que son las cartas que fueron escritas para la iglesia que está siendo perseguida. Tenemos a Hebreo, tenemos a Santiago y tenemos a Primera de Pedro. Hebreo nosotros no lo tocamos porque, ¿no es cierto?, se ve independiente acá en el seminario. Y ahora nos corresponde segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, que son cartas escritas, ¿no es cierto?, contra falsos maestros y falsas enseñanzas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a leer ahí y vamos a reflexionar un poquito en una palabra muy conocida, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, palabra de Dios para todo. Voy a leer esa versión, ¿ya? Dice, no les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder porque nosotros vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios, Padre, el grandioso y glorioso, diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en la montaña sagrada, en la transfiguración. Verso 19. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, le traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía de las Escrituras fue interpretada según la voluntad de los profetas. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y bueno, la Reina Valera, ¿no es cierto?, dice el verso 21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, el autor, Pedro, ¿verdad?, está validando las escrituras, ¿ya? Y está señalando, ¿verdad?, que toda la escritura, recuerde que aquí todavía no estaba el Nuevo Testamento, sino que él está escribiendo, ¿verdad?, a esta iglesia que está dispersa, ¿verdad?, allí en varios lugares, por eso se le llama epístolas generales, es para la iglesia general o universal, pero nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, así como cuando tocamos, ¿no es cierto?, la inspiración de la palabra en segunda de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Acá también, ¿no es cierto?,
ahí era Pablo quien dice eso, acá dice Pedro, ¿no es cierto? También lo mismo, ¿verdad? Que esta profecía, que esta palabra, ¿no es cierto? Que fue entregada por los profetas, ¿verdad? Fue guiada por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, esto nos da seguridad. Verso 19, tenemos además la palabra profética más segura, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿no es cierto? Siempre decimos esto, pero es importante saber que la profeta mayor, ¿no es cierto?, es la palabra, es la escritura, ¿ya? Y una manera de poder, ¿no es cierto?, distinguir cuando hay un falso profeta, ¿no es cierto?, una falsa enseñanza, es cuando no se apega a esto, a la palabra, a la escritura. Y también ahí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ahí en 1 Corintios 14 nos da algunas características que debía tener la profecía. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que un verdadero profeta, ¿no es cierto?, se entiende cuando lo que él dice se cumple. Ya esa es la mejor manera, ¿no es cierto? Cuando el profeta dice algo, se tiene que cumplir, se tiene que realizar. Pero el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 14, verso 3, si no me equivoco, dice que la profecía debe tener tres características. Debe exhortar, debe consolar, ¿no es cierto? Y tiene que edificar. Entonces también eso nos da luz, ¿no es cierto? Cuando a alguien, porque, bueno, lamentablemente hoy, ¿no es cierto?, se le está dando a veces mucho más valor a las expresiones carismáticas. Nosotros somos pentecostales y creemos en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando yo le doy más valor a la profecía que se entrega a través de un hombre o de una mujer y no sopeso en la escritura, ¿verdad? Ahí hay problemas, ¿ya? Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que nosotros entendamos que esta profecía, ¿no es cierto?, tiene que tener exhortación, consolación, ¿no es cierto?, y edificación, para que sea palabra de Dios. Entonces aquí Pedro también exactamente dice lo mismo. Tenemos, ¿no es cierto?, una palabra profética segura, ¿no es cierto?, a la cual hacemos bien de estar atentos, y también, ¿no es cierto?, dice que esta interpretación que se debe hacer de la escritura no debe ser en forma privada, ¿ya? Es decir, cuando Pedro le escribe, ¿no es cierto?, no había ningún libro de teología ni comentario bíblico, aún el Nuevo Testamento todavía no estaba, ¿no es cierto?, terminado, sino que recuerde usted que en el año 200, 300 recién se hace el canon del Nuevo Testamento. Entonces sí, las iglesias tenían algunas de las cartas que escribían los apóstoles, ¿no es cierto?, y la copiaban y se las mandaban a los otros y se quedaban ellos con algunas, pero él está diciendo acá, ¿no es cierto?, no podemos interpretar esto en forma privada, es decir, no es a mi manera, no es a mi pinta, ¿ya? Es decir, somos guiados por el Espíritu Santo, pero también nosotros después de 2000 años, ¿no es cierto?, ya tenemos una estructura, ya que hoy hay mucha gente que está en contra de la estructura, pero la estructura nos enmarca, ¿verdad? Y tanto, si usted es de la Asamblea, si usted es de la Iglesia de Dios, de la Iglesia del Señor, bautista, ¿no es cierto?, aliancista, hay un marco que dice nosotros creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto. Entonces, cuando usted participa de una congregación, usted sabe cuál es el credo de ella. Entonces, no está tan complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, ¿no es cierto?, hubo un consenso, ¿no es cierto?, aunque hay distintas doctrinas. Algunos, ¿no es cierto?, bautizan por inmersión, otros lo hacen por aspersión, ¿verdad? Hay algunos que aplauden, ¿no es cierto?, en su liturgia, hay otros que no tocan ningún instrumento dentro de su liturgia, pero si estamos tras la cruz, si estamos tras Cristo, ¿no es cierto?, somos salvos y le hemos dado quizás, ¿no es cierto?, a algunas doctrinas, ¿no es cierto?, o una significancia distinta o diferente. Lo importante, hermanos, es a ver, no sé cómo diferenciar el dogma de la doctrina, porque algunos señalan que la doctrina es más importante que el dogma, porque el dogma es como una palabra católica, ¿no es cierto? Pero en realidad es el dogma el importante y la doctrina puede variar. Ahora yo voy a explicar por qué. El dogma es el siguiente: Cristo viene, y eso es ineludible. El tema es, Él viene a buscar a su iglesia antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Eso es doctrina. No sé si se acuerdan, pero sí estamos todos claros que Cristo viene. Pero hay algunas iglesias que dicen, no, viene antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, ¿ya? Entonces, el dogma no puede transarse, no puede cambiarse, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo claro, porque a veces nosotros peleamos por eso, no, que hay que bautizarse, pero el significado del bautismo es el importante. Que yo estoy diciendo que estoy muriendo para el mundo y estoy viviendo, ¿no es cierto?, para Cristo, ya sea sumergido o por aspersión, ¿no es cierto?
la Iglesia del Señor y algunas iglesias, la metodista me parece que también lo hace por aspersión. Ahora, nosotros tenemos dentro de nuestros dogmas, ¿no es cierto? Por eso tenemos una estructura que dice, no, nosotros creemos que el bautismo tiene que ser bajo el agua, ¿no es cierto? Porque Jesús bajó a las aguas del bautismo, ¿ya? Entonces, eso es interesante, queridos hermanos, y aquí el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, hace este comentario porque eso es lo que estaba pasando. Se estaban levantando falsas enseñanzas, falsos maestros. Recuerden ustedes que ya en ese tiempo estaba el movimiento de los gnósticos. ¿Ya qué pasaba con los gnósticos? Que ellos decían, ¿no es cierto?, tenían esta dualidad de Platón. ¿Ya? ¿Qué decía Platón? Platón decía, la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces, si Jesús fue Dios, realmente Dios, entonces fue un espíritu, fue un fantasma. No era de carne y hueso. Y si fue de carne y hueso, no podía haber sido Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahí estaban negando qué cosa, la divinidad o la humanidad de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, después de esta reflexión, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos, ¿no es cierto?, la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra? La escritura, la Biblia, ¿ya? Y nosotros tenemos la autoridad, porque eso también pasa en algunas iglesias, hermanos pentecostales, y nosotros somos pentecostales, pero pentecostales extremas, es decir, hay pentecostales que dicen que estudiar la Biblia es malo, porque la mucha letra mata. Y usted sabe que la Biblia es palabra de Dios que transforma, que cambia. Es decir, en ningún momento, en ninguna parte de eso, cuando habla de la letra mata, está hablando de la ley, ¿no es cierto? Está hablando, ¿no es cierto?, de las leyes y normas del Antiguo Testamento que tenían que ver con ritos, con ceremonias. Pero la ley en el Antiguo Testamento Jesús la resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, por eso él dijo, yo vengo a cumplir toda la ley. Él amó a Dios y amó también a su prójimo, pero cosechó trigo en el día de reposo. Entonces algunos dirían, no cumplió la ley. Sí, porque el espíritu de la ley era, ¿no es cierto?, el respeto a Dios. Entonces a ellos les preocupaba más la ceremonia que, ¿no es cierto?, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Ya? Entonces, esto es interesante porque la carta que escribe el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, segunda de Pedro, tiene que ver con esto. Se levantan falsos maestros, se levantan falsas enseñanzas, y hermanos, es muy relevante lo que ustedes están haciendo hoy, ¿verdad? Prepararse, capacitarte. Yo siempre digo esto, la única manera o la mejor manera de poder, ¿verdad?, discernir cuando algo es de Dios o no es de Dios, es entre más yo conozco la escritura, mayor, ¿no es cierto?, me voy a dar cuenta cuando alguien está apartándose de la palabra o de la escritura, ¿ya? Así que les animo, ¿no es cierto?, a que ustedes puedan, ¿verdad?, cada día más estar preparándose y capacitándose, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a Segunda de Pedro, pero como ya se integraron más todavía hoy, quiero agradecerles por la deferencia que tuvieron el día miércoles, ¿no es cierto?, porque no pude estar, estoy estudiando también una maestría y justo fue esta semana, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, también el atraso de la clase. Pero estamos bien, no estamos atrasaditos, así que esperamos con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, que todo salga bien, ¿ya? Vamos a ir entonces a compartir lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta carta que es la segunda carta de el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Espérenme un poquito acá. Ahí sí. Entonces, lo que tenemos que ver en el día de hoy, queridos hermanos, es la epístola, ¿no es cierto?, general del apóstol Pedro. Ya el material, ¿no es cierto?, está sacado de IBSJ y de Indubiblia. Ya, así si ustedes quieren también, ¿no es cierto?, ahondar un poco más, eh, está allí en esos dos libros o en esas dos páginas, ¿no es cierto?, la información y además, ¿no es cierto?, el material que tienen ustedes, ¿verdad?, y que se les fue enviado. ¿Ya? Entonces, una introducción veremos hoy día, el tema, el autor, destinatario, contenido, resumen y palabras claves, grandes doctrinas y algunos pasajes famosos. ¿Ya? Entonces, el tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver en esta segunda carta es el peligro de las herejías, ¿ya, hermanos? Y esto también es interesante, porque una herejía no es lo mismo que una mala doctrina, ¿ya? Porque hay hermanos que entienden algo y a veces lo entienden mal, pero no es que haya una mala intención
en eso, ¿verdad? Es decir, yo he escuchado a muchos hermanos que cantan, ¿no es cierto? Y dicen, Dios me inspiró en esta canción. Y nosotros, teológicamente hablando, sabemos que la inspiración solo fue para la escritura. Es decir, toda la escritura fue inspirada. Entonces, nosotros lo que tenemos hoy es iluminación. Pero sabemos que el hermano lo que está diciendo, ¿no es cierto?, es que Dios le dio esa letra, ¿no es cierto?, y él la pudo cantar. Cuando también dice, yo tuve una revelación, también en el concepto teológico de revelación, ya no hay más revelación, ya se cerró, ¿no es cierto?, la revelación porque ya no se puede agregar a Apocalipsis otro capítulo o otro libro, ¿ya? Entonces, en ese concepto ya no hay más revelación porque una revelación era algo que Dios, ¿no es cierto?, mostró a través de un profeta o a través de un apóstol para que estuviera ahí en el canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, eso no es una herejía, es alguien que entendió de esta manera, ¿no es cierto?, y quiso expresarlo. Pero una herejía es alguien que sabe que está mal y lo enseña de igual forma. Es decir, hay una mala intencionalidad detrás de la herejía. Entonces, la palabra herejía viene del griego airesis, que significa una opinión escogida. Entonces, yo tomo algo de la Biblia y recuerden que aquí tenemos, ¿no es cierto?, que usar la exégesis y la hermenéutica, ¿verdad? Que yo no puedo tomar un texto fuera de su contexto, porque si no se produce un pretexto, ¿ya? Y esa es una herejía, cuando yo digo, no, yo voy a tomar esto de la escritura porque esto me conviene. Ah, pero esto que está acá no lo voy a tomar porque no me conviene, ¿ya? Y puedo hacer una falsa enseñanza. Entonces, herejía es una negación deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error, ¿ya? Entonces, no solamente yo omito algo que no me conviene de la escritura, sino que además yo tomo ese pasaje y lo saco del contexto. Romanos capítulo 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, hermanos, yo creo que a ninguno de ustedes se le hubiese ocurrido, ¿no es cierto?, tomar este pasaje como lo hicieron los niños de Dios. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez esa secta, la secta de los niños de Dios. Lo que hacían era que tomaban este pasaje y le decían a los niños y a los adolescentes y jóvenes, ahora ustedes van a ir a presentar su cuerpo en sacrificio, se van a prostituir y lo que ustedes ganen de la prostitución la van a traer para acá porque eso va a ser una ofrenda para el Señor. Hermanos, qué tremendo. Es decir, uno dice, ¿a quién le cabe eso? ¿No es cierto? A un cristiano lleno del Espíritu Santo no le entra eso, pero hermanos, era un pastor ya de una iglesia conservadora, ni siquiera una iglesia que no conocía la Escritura, sino una persona que conocía la palabra y saca esto. Entonces sacó el texto de su contexto y bueno, los niños de Dios han sido echados de Chile muchas veces y han llegado hasta Estados Unidos. Hay ahora, ¿no es cierto?, documentales de eso, de niños que fueron marcados, porque no solamente les obligaban a vender su cuerpo y traer ese dinero, sino que los mismos líderes también abusaban de esos niños, ¿ya? Entonces, toda una perversión, toda una suciedad, y eso es una herejía, ¿ya? Eso es una falsa enseñanza. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Porque estos líderes, ¿no es cierto?, que son falsos maestros y que crean estas enseñanzas erróneas, lamentablemente tienen un poder de convencimiento y que si alguien no está claro en la palabra, va a ser removido, ¿ya? Va a ser removido. Por eso es tan interesante, ¿ya? Entonces es una negación deliberada. La persona sabe que está haciendo algo que no es correcto. Por eso también los falsos maestros, usted siempre se va a dar cuenta que los falsos maestros tienen una vida corrompida, ya es decir, lo pueden esconder, pero tienen una vida inmoral, o tienen dos esposas, o engañan a la esposa, ¿verdad? O tienen problemas con el dinero, ¿verdad? Pero tarde que temprano sale a la luz. Otra característica de un falso maestro, ¿no es cierto? Tiene una vida inmoral, también tiene este problema de ser autoritario, ¿ya? De ser, como decir, yo soy el único que tiene aquí la razón, yo soy el único que tiene la verdad, todos me tienen que seguir a mí, todos tienen que creer a lo que yo digo, ¿ya? Y recuerden que Pablo, ¿no es cierto?, alaba a los hermanos de Berea, porque los hermanos de Berea le dicen, bueno, gran apóstol Pablo, vamos a ver que lo que tú dices está en la palabra o no. ¿Se acuerdan que él les dice, ¿no es cierto?, que eran más nobles los hermanos de Berea en el libro de Hechos? ¿Por qué? Porque ellos fueron a la escritura y dijeron, aunque tú seas el apóstol Pablo, nosotros vamos a revisar en la palabra si es que lo que tú estás diciendo es verdad o no, ¿ya?
Entonces es interesante esto, ya siempre un falso maestro tiene una vida inmoral y también, ¿no es cierto?, le falta el amor. Ya se ha dado cuenta que en todas estas documentales que dan de sectas, ¿verdad? Hay ritos, pero también, ¿no es cierto?, hay castigos, algunos que no quieren someterse se les echa, ¿verdad? Se les golpea. Entonces, eso tiene que ver con la herejía, con falsas enseñanzas, ¿ya? Ahora, la herejía tampoco es lo mismo que una división. Ya hay iglesias que se han dividido y que se vuelven a dividir, ¿verdad? Y eso tiene que ver muchas veces o porque, ¿no es cierto?, no hubo entendimiento entre los hermanos con el pastor, o a veces, ¿no es cierto?, se levanta un pastor dentro de la iglesia que le quita, ¿no es cierto?, una cantidad de hermanos a la iglesia y al pastor, ¿verdad? Pero no tiene que ver con un problema de herejía, ¿ya? La herejía es doctrinal en su esencia, es decir, hay una falsa enseñanza, ya que Jesús no era Dios o que Jesús simplemente, ¿no es cierto?, fue un profeta, pero no fue Dios, o que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza impersonal, ¿ya? Y se opone a la fe cristiana, ¿ya? Entonces, eso es una herejía. El cisma se opone al amor, porque el cisma, ¿no es cierto?, causa daño, ya cuando hay una división en una iglesia, ¿verdad? Y no es doctrinal en su esencia, simplemente pudo haber sido, ¿no es cierto?, una desaveniencia, un conflicto. Ahora, hermano, nada justifica la división, ¿ya? Porque la división en realidad lo único que muestra al mundo es que estamos separados, que estamos divididos, y la iglesia crecía, ¿no es cierto? Y Dios añadía, ¿verdad?, cada día los que iban a ser salvos, porque ellos veían la unidad, veían el amor que había en la iglesia primitiva, ¿ya? Bueno, de segunda de Pedro a Judas, ya lo dijimos también, ¿no es cierto?, habla sobre el peligro de las herejías, lo cual era ya conocido en la iglesia primitiva. Ya después, ustedes cuando, ¿no es cierto?, también tengan, ¿no es cierto?, orígenes de la Biblia, ¿verdad?, en teología también sistemática uno que se habla, ¿no es cierto?, de la inerrancia de la escritura, se van a dar cuenta que también las herejías tenían que ver con la palabra, con la escritura, ¿ya? Que las bajaban de nivel o que decían, no, no es palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, también atacan, ¿no es cierto?, estas enseñanzas que tenemos nosotros claramente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las primeras herejías que aparecen en la iglesia primitiva? Bueno, desde el año 40, recuerde que el año 33, 35 aproximadamente es cuando muere el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, ahí comienza la iglesia, es decir, no habían pasado ni 5 años cuando la iglesia ya se vio amenazada por herejías destructoras. Ya, la primera de ellas es la herejía de los judaizantes. ¿Alguno de ustedes me puede decir más o menos en qué creían los judaizantes? Abra su micrófono nomás y sin temor, ¿no es cierto?, puede comentarnos ahí en qué creían los judaizantes. Sí. Ahí hermano Emilio parece que había hablado la hermana Mabel. Sí, es que estábamos comentando acá que ellos creían en la ley solamente, pastor. Sí, creían en la ley, muy Sí. bien. ¿Qué más? ¿Qué más podían agregarle a eso? A ver, porque recuerden, Pablo iba predicando la salvación por fe y por gracia. Y ellos decían, sí, la salvación es a través de Cristo, pero, como bien dice el hermano Emilio, hay que guardar toda la ley. ¿Y qué Amén. era guardar la ley para ellos? Había que circuncidarse, Exacto, ¿cierto? circuncidarse. Bueno, y cumplir todo esto, todo lo que estaba en la ley, no comer un tipo de una manera. Recuerdo que eso sale en Hechos, ¿cierto? Sí, ¿no es cierto? No No, comer carne de cerdo, que era como impuro alimentar- para ellos, ¿no es cierto? Y guardar el día de reposo. reposo, que para ellos era el sábado, porque recuerde que la iglesia primitiva comienza a reunirse el día domingo, que es el primer día, porque en realidad cuando dice el séptimo día es el sábado. Nosotros empezamos con el feriado lunes, domingo, pero ese es el primer día de la semana, el domingo, ¿verdad? Porque Cristo resucitó. Entonces ellos decían, no, hay que reunirse el día sábado, no hay que circuncidarse, no hay que, ¿verdad?, guardar el día de reposo, no hay que comer estos alimentos. Entonces, los Mm. judaizantes venían detrás de la predicación del apóstol Pablo, que la salvación era por gracia. Gracias, estimados hermanos Emilio y hermana Pamela. ¿Ya? Entonces, esa fue la primera herejía y también la primera persecución hacia el mismo cristianismo. Recuerde usted que la iglesia nace en una cuna judía. Entonces los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, ¿verdad? Eran judíos.
Entonces ellos se habían circuncidado, ellos guardaban el día de reposo. Recuerde usted que cuando Juan, ¿no es cierto? Pedro y Juan van al templo. ¿A qué templo van? Van al templo los judíos, porque no habían templos cristianos todavía. Es decir, todavía ellos no entendían que ya no eran judíos ellos, sino que ahora ya eran iglesia, que ya eran parte, ¿no es cierto?, del cristianismo. Y ellos van al templo, como lo hacían antes cuando eran judíos. Entonces después tienen que ir entendiendo, ah, no, nosotros ya no somos parte de esto, no somos parte de los judíos, ahora somos cristianos. Y mientras iban entrando los gentiles, estos judaizantes, ¿no es cierto?, comenzaron a perseguirlos también, ¿verdad? Y acá, ¿no es cierto?, la iglesia está viviendo esta situación. Entonces, judaizantes dice, ¿no es cierto?, en Antioquía, que produjo un caldo de cultivo. Recuerda usted que Pedro, ¿no es cierto?, se quedó en Jerusalén. Tenía que, el mandato era, ¿no es cierto?, que esperaran la promesa del Espíritu Santo y cuando viniera recibirían poder y serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos recibieron el Espíritu Santo y pasó un año, 5 años, 15 años. Algunos dicen que pasaron 30 años y ellos todavía no se movían de Jerusalén. Y ahí viene la persecución a través del apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, ¿no es cierto? Saulo de Tarso. Y ahí la iglesia recién empieza a salir, porque tienen que ir arrancando, ¿ya? Pero recuerda usted que Pedro tiene una visión con Cornelio, un gentil, ¿verdad? Y él sueña, ¿no es cierto? Y baja como un manto, ¿no es cierto? Lleno de animales impuros. Y Dios le dice, mata y come, Pedro. Y Pedro dice, ¿cómo se le ocurre, Dios, si yo nunca he comido estos animales impuros? Y el Señor le dice, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. ¿Hablando de quién? De los gentiles. Entonces él no entendió que la salvación también era para los gentiles. Y va, ¿no es cierto?, allí donde Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio recibe el Espíritu Santo. Es decir, él queda más sorprendido este día porque no solo fue salvo, sino que más encima recibe el bautismo del Espíritu y él queda así como, plop. Pero todavía no entendía que la salvación era para todos los gentiles también, ¿ya? Entonces, esta secta de los judaizantes estuvo muy fuerte allí, por eso se tiene que hacer este concilio en Jerusalén, donde se dice, bueno, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le vamos a pedir a los gentiles? Porque nosotros venimos, ¿no es cierto?, de una cultura judía donde a los 8 días, ¿no es cierto?, los niños eran circuncidados. Todos guardamos el día de reposo, sabemos que, ¿no es cierto?, el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, ya que la idolatría es pecado, pero los gentiles vienen de un mundo de pecado, de un mundo de idolatría. Imagínense que la idolatría era parte de, ¿no es cierto?, esta fornicación. Habían sacerdotisas sexuales, es decir, que vendían su cuerpo, ¿verdad? Y eso era parte de la adoración que ellos tenían. Entonces, imagínense cómo venían los gentiles. Entonces, Pablo dice, le vamos a pedir que también se circunciden, que también guarden el día de reposo y que no coman carne de cerdo, que para ellos comer carne de cerdo era el pan nuestro de cada día. Entonces, ahí determinan, ¿no es cierto?, ciertas cosas que la iglesia tiene que, ¿no es cierto?, pedirle a los gentiles, ya que no era, ¿no es cierto?, ¿verdad?, no comer sacrificado de ídolo, no comer la sangre, y no me acuerdo qué cosita más estaba allí en ese, pero no tenía nada que ver con la circuncisión, ¿ya? Pero estos judaizantes iban detrás, ¿no es cierto?, de esta libertad en Cristo, que es la que ataca a Pablo ahí en la carta a los Gálatas, ¿ya? Bueno, Pablo le escribe a los Gálatas porque cuando les dice, ustedes que habían comenzado en el espíritu, han terminado en la carne, no es que los hermanos, siempre nosotros, ¿no es cierto?, como cristianos le decíamos a los carnales, decimos, ustedes son Gálatas, ¿no es cierto? Pero los Gálatas, ¿no es cierto?, no era ese tipo de carnalidad, no era que estaban jugando con el mundo, sino que estaban dejando a los judaizantes entrar. Entonces, eso Pablo dice, pero tan pronto se han desviado. Oye, si yo vengo con otro evangelio o un ángel, sea maldito. ¿Sí? Ustedes no pueden transar el evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían entrado los judaizantes y por eso dice, ustedes comenzaron en el espíritu, están terminando en la carne. ¿Por qué? Porque ese sacrificio ya no servía. Ya no servía. Recuerde que Cristo entró, ¿verdad?, a través de la cruz del Calvario y murió una vez y para siempre. Él ofreció un sacrificio, ¿no es cierto?, expiatorio por toda la humanidad. En cambio, en el Antiguo Testamento había que venir, ¿verdad? Aparte de los pecados personales, ¿no es cierto?, que usted cometía, una vez al año estaba el día más sagrado, el Yom Kippur, donde iba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo para pedir perdón, bueno, primero por él y después por todo el pueblo. Y ahí cuando él salía, ¿no es cierto?, vivo, de ahí es que Dios le había perdonado, ¿no es cierto? Y ahí hacían fiestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios había perdonado los pecados de todo el año, ¿ya? Entonces,
qué tremendo es esto, hermanos, que Pablo le tira la oreja a los hermanos de Galacia porque le dice, no, ustedes están abandonando la verdadera fe. Y a veces, queridos hermanos, también nosotros empezamos a poner cosas que no dice la Biblia. ¿Ya? Y nos volvemos muy legalistas, ¿ya? Mire, el legalismo es malo y el libertinaje también. Son los dos extremos. A veces somos o muy legalistas o muy libertinos. Entonces, no, tenemos que ser equilibrados, ¿ya? Equilibrados. Yo me acuerdo que el pastor David Munizaga, nosotros nos hizo hacer un estudio de los legalismos en la iglesia, hermano. Y a mí me sorprendió uno mucho, porque usted sabe, hay iglesias donde usted no puede entrar si no entra con corbata. Sí, entrar, ni siquiera predicar, entrar, ¿ya? Y las damas, ¿no es cierto? Si van con pantalones, tampoco, tienen que ser con vestido. Pero una de las cosas que me llamó la atención mucho fue que en una iglesia decían que si usted estaba predicando en el púlpito y usted salía del púlpito a predicar al lado, el anciano o otro líder tenía que tomar el púlpito porque si no lo tomaba el diablo. Entonces, ¿de dónde sacaron esa doctrina? No tengo idea, porque en la Biblia en ninguna parte dice eso. Ya, ahora sabemos que el templo, hermanos, ¿no es cierto? Somos nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, pero también hay una bendición cuando vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Cuando nos congregamos, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, yo prometí estar en medio de todos ustedes, ¿ya? Entonces, pero la Biblia dice, ¿no es cierto?, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, yo no sé de qué se tomaron para señalar, ¿no es cierto?, que no, que si el predicador salía del púlpito, ¿verdad?, el diablo tomaba aquello, ¿ya? Entonces, cuidado, porque a veces, ¿no es cierto?, ponemos cosas que no están en la Biblia, ¿ya? Que no están en la Biblia. Después dice en el 55, Pablo escribe desde Éfeso a los Corintios para corregir el error de que no había resurrección. Ahí tenemos otra herejía más, ¿ya? Entonces, los hermanos en Corintios comenzaron a entender y a escuchar que no había resurrección. Es decir, usted moría y listo, se acabó. Después de la muerte no hay nada más. Entonces Pablo dice, bueno, si es así, cerremos nuestros templos, vámonos para la casa, porque no hay nada que hacer, porque si no hay condenación, si no hay un infierno después de la muerte, entonces, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, es interesante también aquello, ya que también se atacó esta doctrina de la resurrección. Y si Cristo, hermanos, resucitó, bueno, nosotros también vamos a resucitar junto a Él, ¿ya? Entonces, qué tremendo es, ¿no es cierto?, que el apóstol Pedro, en realidad, ¿no es cierto?, está tocando ciertas cosas allí, ¿verdad? Y bueno, cuando Pablo, ¿no es cierto?, se despide en Mileto, hablando de los ancianos en Éfeso, se acuerda que él estuvo 2 años y medio, ¿verdad?, allí levantando líderes, levantando la iglesia, una iglesia muy madura espiritualmente. Él, ¿verdad?, dice esto, que después de su partida entrarían lobos rapaces. Entonces no está hablando de ovejas, no está hablando de corderos, sino que está hablando de que iban a haber lobos. Los lobos se comen a las ovejas, ¿ya? Entonces está hablando de esto, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, que no perdonarían, dice al rebaño, y que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a muchos de los discípulos. ¿Ya, hermanos? Qué tremendo es esto, porque estamos hablando de la primera generación, aquellos que habían tenido este contacto con el mismo Señor Jesucristo y que ellos habían transmitido, ¿no es cierto?, lo que recibieron de Cristo a sus discípulos. Pero aún esos discípulos iban a ser engañados, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros, ¿ya? Para que no seamos engañados, ¿verdad? Y por eso es tan importante que conozcamos la palabra o la escritura, ¿ya? Para el 60, dice, o 63, ¿verdad? Pablo, que está preso allí en Roma, también escribió a los colosenses, ¿ya? Los colosenses también estaban siendo influenciados por una herejía, ¿verdad? Que tenía que ver con esto, era una herejía ritualista, ¿ya? Se ha fijado que a veces nosotros, hermanos, igual nos volvemos ritualistas. Es decir, cuando usted va al templo, ¿no es cierto? Va al culto y dice, bueno, vamos a empezar con una oración, después viene un número especial, después viene la lectura bíblica, después, cuando usted ya se sabe eso de memoria, estamos cayendo en un rito. Ya, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué no empezar con una alabanza o por qué con una lectura bíblica? Sí, sí, ¿no es cierto? Podemos tener esa diversidad. Entonces, cuidado con las enseñanzas ritualistas, ¿no es cierto? Hay mucha gente, ¿verdad?, que vive de rito, ¿ya? Es que vive de rito. Entonces, a veces nos volvemos incluso hasta un poco, ¿cómo se llama esto? Gente que cree en la suerte, porque no, si yo paso por debajo de una escalera, me va a ir mal. Si pasa un gato negro, ¿no es cierto? Me va a ir mal. Entonces, no, nosotros no podemos
creer en esas cosas. Nuestra vida está en las manos de Cristo, del Señor, nuestros tiempos están en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuidado con los rituales, cuidado con los misticismos, ¿ya? Eso también pasa mucho en la iglesia pentecostal. Muchas iglesias pentecostales, más que el don de profecía, hermanos, están usando el don de adivinación, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, estas experiencias místicas. Pablo dice que no sabe si él, ¿no es cierto?, un hombre, pero en realidad está hablando de él, ascendió hasta el tercer cielo y recibió revelación del Señor. Sí, yo no estoy diciendo que no se pueda, pero hay gente que cree que todo tiene que ser místico, que tiene que venir un ángel y tocarnos, ¿no es cierto?, como para que podamos ser cambiados. No, la palabra de Dios nos cambia. El Espíritu Santo que está en nuestras vidas está trabajando y nosotros tenemos que dejarlo trabajar. ¿Ya? Entonces, a veces le damos más valor, ¿no es cierto?, a estas experiencias místicas que a lo que dice la palabra del Señor. Y también, bueno, en los colosenses, ¿no es cierto?, era ritualista, místico y también ascética. Ascético tiene que ver con negarse, negarse la comida, negarse el sexo, ya de ahí viene la doctrina que tienen los curas, hermanos, ya. Es decir, no es natural que un hombre no se case. Lo natural es que el hombre se case porque tiene un apetito sexual. ¿Ya? Ahora, no hay que casarse por el apetito sexual, es decir, es parte pero que a usted le digan, no, usted no se puede casar porque usted tiene que un llamado a... Entonces eso ha provocado todo lo que hoy ha salido a luz, ¿no es cierto? La perversión, la inmoralidad, pecado, ¿no es cierto?, de sodomía, pecado, ¿no es cierto?, de violar a pequeños, de violar, ¿no es cierto?, a monjas también. Entonces, ¿por qué? Porque negaron algo que era natural, ¿ya? Es decir, Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran uno. Ahora, Pablo lo dice claramente, si usted tiene el don de continencia, no se case, pero no todos tienen el don de continencia, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, en la iglesia en Colosa estaba esta herejía que tenía esta mezcla de ritualismo, de misticismo y ascético. Cuidado cuando alguien dice, no, yo soy el único que aquí recibe revelación de Dios. Cuidado, pongamos ahí mucha atención, ¿ya? Y también no aparece aquí, pero en Colosa estaba habiendo adoración a los ángeles, ¿ya? Y una vez me encontré con unos hermanos que ponían a los ángeles al mismo nivel que Cristo. Entonces yo decía, no puede ser, porque los ángeles son creados, ¿ya? En cambio, Cristo era antes de la fundación del mundo. Es decir, lo que él hizo, se encarnó y se hizo hombre, pero él era Dios antes de todo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí en Colosas también, ¿verdad? Se estaba llevando a cabo esta adoración a los ángeles como seres espirituales, ¿ya? Ahora, en el 63 al 65, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está libre en Roma, ¿verdad? Porque estuvo en Roma en una cárcel, primero en una casa, después queda libre, donde deja ahí a Pablo, ¿no es cierto?, y a Tito, basta, a Pablo. Pablo deja a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, ¿ya? Y después vuelve a estar preso, ¿no es cierto?, ya en una cárcel, y ahí escribe segunda de Timoteo. Entonces escribió a Timoteo y a Tito prediciendo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿ya? Y estamos hablando de gente que estaba en la iglesia, que era parte de la iglesia. Entonces, por eso la doctrina salvo siempre salvo es peligrosa, ¿ya? Porque Calvino no quiso decir lo que hoy dice esta doctrina. Esta doctrina dice que si usted recibió a Cristo en su corazón, Él perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros, por eso usted puede hacer lo que quiera, puede vivir como quiera, Dios ya le perdonó, así que usted nunca va a perder su salvación. Eso no lo enseñó Calvino, pero sí el calvinismo extremo dice eso. Ya peca, haz lo que quiera, total, ya eres salvo. ¿Ya? Y nosotros que somos arminianos, ¿ya? Que viene de Arminio, y Arminio, ¿qué dijo? Dijo que nosotros, ¿no es cierto? O el cristiano podía apostatar de la fe, podía abandonar la fe, porque para apostatar tiene que haber sido cristiano, tenía que haber estado dentro de la iglesia. Entonces, apostatar de la fe, queridos hermanos, ¿no es cierto?, es negar la fe. ¿Ya? Ahora, no es que alguien diga, ¿sabe qué? Yo de aquí en más no creo más en Dios, sino que con sus hechos y con sus acciones comienza a vivir una vida como si no existiera Dios. ¿Ya? Entonces, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿ya? Qué tremendo, hermanos, ya que el Señor guarde nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque hay muchos que hoy están apostatando de la fe, muchas corrientes teológicas, ¿no es cierto? Y movimientos, ¿verdad? Que están moviéndole el piso a muchos cristianos porque no tienen palabra, porque no tienen conocimiento de la
escritura. ¿Ya? Ahora, en su última carta dice que fue dirigida a su hijo en la fe, Timoteo, ¿no es cierto? Cuando ya está preso y sabe que él va a morir, predijo que las iglesias mismas degenerarían hasta el punto de que no soportarían la sana doctrina. ¿Ya? Es decir, que se iban a ir alejando de la sana doctrina y teniendo comezón de oír, dice, se volverían de la verdad a las fábulas. A veces nosotros le creemos más a lo que dice el profeta, a lo que dice el hermano que canta ya una canción, y que a veces no tiene nada de escritural, hermanos. Ya hay un himno, vamos a irnos con los himnos, porque los coros a veces tienen menos doctrina que los himnos casi todos son muy doctrinales, pero hay un himno que dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida darán al Salvador. ¿Eso lo dice la escritura? No, porque, recuerde, la venida del Señor dice que va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, solo los cristianos vamos a ver eso. Cuando venga el Señor y sea visto por todo ojo, ¿no es cierto? Es cuando Él viene a defender a Israel y se va a sentar en el monte de los olivos, pero ahí las naciones no están unidas como hermanas para alabar al Señor, están unidas para destruir a Israel, ¿ya? Y Jesús tiene que pelear por Israel. Entonces, se da cuenta y la cantamos por muchos años, ¿verdad? Y qué bonito. Ahora, tampoco sabemos si el Señor viene en la mañana o si viene en la tarde. Sí, sabemos que dentro del planeta Tierra, en algún lugar va a ser mañana, pero en otro puede ser a medianoche, puede ser en la tarde, ¿se da cuenta? Entonces, a veces cantamos o conocemos más, ¿no es cierto? Aquello, igual que la canción, ¿no es cierto? Eran 100 ovejas que habían en el aprisco, eran 100 ovejas, ¿no es cierto? Que dejó en el establo, y la Biblia no dice que dejó en el establo las 99. Si usted lee la palabra, dice que las 99 quedaron ahí en el desierto, y él fue a buscar a la única que estaba perdida. Entonces, conocemos a veces más, ¿no es cierto?, de alabanza que de Biblia, ¿ya? Entonces, cuidado, tenemos que conocer la palabra, conocer la enseñanza y la escritura. Ahora, tenemos ahí otras, ¿no es cierto?, herejías, y aquí aparecen ya las últimas, dice, epístolas universales, segunda de Pedro, Judas, primera y segunda y tercera de Juan, fueron escritas para resistir estas tendencias hacia las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Entonces, estas cartas que vamos a ver son muy importantes para poder discernir y entender cuando nos encontramos ante una falsa doctrina o una falsa enseñanza, ¿ya? Es interesante, dice que muchos de esos errores que combatieron los apóstoles son vistos al día de hoy. Ya es decir, esos errores hace 2000 años atrás siguen estando presentes, ¿verdad? Quizás con otro nombre, pero siguen, ¿no es cierto?, infiltrándose dentro de las iglesias. Ya dice el error, como la naturaleza humana, no varía mucho a través de los siglos. Entonces ahí podemos usar las palabras, ¿no es cierto?, del predicador o Coelet o también Salomón, ¿no es cierto?, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ya? Que esto es cíclico. Entonces, las mismas doctrinas erradas se vuelven a venir, ¿no es cierto? Y siguen viniendo, ¿no es cierto? Y siguen viniendo y van minando a la iglesia, ¿ya? Los letreros cambian, pero los errores siguen persistiendo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Con estas herejías y con estas doctrinas. Ahora, en el caso, dice, del apóstol Pedro, él estaba muy preocupado por los falsos maestros que se estaban infiltrando en Asia Menor. Ya en Asia Menor es donde están las 7 iglesias que le escribe el apóstol Juan. Ya la Odisea, ¿no es cierto? Filadelfia, también estaba ahí Colosas, ya todas esas iglesias estaban ahí en Asia. Y se estaban empezando, ¿no es cierto? Lamentablemente a llenar de falsos maestros. ¿Ya? Aunque estos falsos maestros ya estaban causando daño, Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas y sus vidas inmorales, ¿ves? Se da cuenta que siempre los falsos maestros van a tener una vida inmoral, resultasen más dañinas en el futuro. Por eso les dice, tengan cuidado con estos falsos maestros, ¿ya? Porque traen, ¿no es cierto?, división, y también traen, ¿no es cierto?, que muchos van a apartarse de la fe, ¿ya? Bueno, testamento o último deseo, escribió, dice, para advertir a sus amados creyentes en Cristo acerca de los peligros doctrinales, ¿ya? Entonces, conozca la palabra, conozca la doctrina, ¿ya? Cada uno de ustedes pertenece a una denominación, a una iglesia local. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas a las cuales, ¿no es cierto?, ustedes están, ¿no es cierto?, sujetos, ¿verdad?, como denominación o como una iglesia, ¿no es cierto?, local. Es importante que ustedes
lo puedan conocer. Entonces, ahora vamos de lleno a Segunda de Pedro. El tema, ¿no es cierto?, que habla acá es exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, ¿ya? Concentrándose, dice, en el verdadero conocimiento a Dios. Entonces, la mejor manera de conocer a estos falsos maestros o estas falsas enseñanzas es conociendo a Dios, es conociendo su palabra, conociendo la escritura, ¿verdad? Porque la escritura nos muestra también quién es Dios. Y viviendo, dice, como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, un predicador decía lo siguiente y me gustó mucho. Dice, yo vivo como si Cristo viniera hoy, porque no sabemos el día que Él va a venir. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, yo vivo como si Cristo viniera hoy, pero me proyecto o planifico como si el Señor viniera en 100 años. Porque, hermanos, a veces pensamos vivir solo el hoy y nos olvidamos. Y la iglesia se ha quedado, ¿verdad? La iglesia es reactiva, reacciona a lo que va pasando y no es proactiva. No, en 50 años más el mundo va a estar, imagínense cómo estamos hoy. Si el Señor no viene en 50 años más, ¿cómo va a estar? ¿Cómo influenciamos en este mundo? ¿Ya? Recuerde que cuando llega el Evangelio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo llega a estas ciudades llenas de pecado, ¿verdad? El Evangelio llegó con tanta gracia y con tanto poder que recuerde ahí que en el libro de Hechos aparece, ¿no es cierto?, en una ciudad donde quemaron todos los libros de magia en la plaza. Ya en otro, ¿no es cierto?, metieron preso a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque les quebró el negocio. Ellos vendían estatuas de ídolos, ¿no es cierto? Y como la gente comenzó a creer en el Señor, ya no compraban las estatuas, ¿verdad? Entonces, el poder del Evangelio, hermano, ¿qué pasó? Si es el mismo Dios, es el mismo Evangelio. El tema es que nosotros quizás, ¿no es cierto?, ya no estamos haciendo la labor como debiéramos. Entonces, por eso es tan importante este conocimiento, ¿verdad?, del Señor y saber que el Señor viene y que su venida, ¿no es cierto?, está tan pronta y que nosotros tenemos que estar preparados para ello, ¿ya? Entonces, los falsos maestros, ya solamente comparable con el libro de Judas, es decir, tanto Segunda de Pedro como Judas atacan fuertemente a estos falsos maestros. La descripción de los falsos maestros es genérica, describe el carácter inmoral, no su doctrina, ¿ya? Yo he conocido, hermanos, gente que se conoce la Biblia de tapa a tapa, pero está presa. Y no es que esté presa y después ahí conoció la palabra, porque yo creo que Dios puede restaurar a alguien que ha caído, ¿no es cierto?, y conoce al Señor, pero no, es gente que conoce la palabra y cae después presa, ¿verdad? Porque roba, porque mata. Entonces, ¿de qué le sirve conocer toda la Biblia si no está viviendo la palabra? Porque la palabra dice, no robarás. La palabra dice, no matarás. ¿Se da cuenta? Entonces, expertos, ¿verdad?, en conocimiento, pero no en vida. La palabra no solo se conoce, se vive, se practica, ¿ya? Y eso es otra cosa muy importante. Entonces, la palabra conocimiento, ¿verdad?, especialmente conocimiento de Dios, aparece 16 veces en esta corta carta, segunda de Pedro. La vida de piedad también, ¿no es cierto?, llama el apóstol Pedro que debemos vivir, ¿verdad?, agradando a Dios, ¿no es cierto? Y por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser piadosos en nuestra manera de vivir. La segunda venida de Cristo, ¿no es cierto?, también les anima y le dice, el Señor viene, prepárense, ¿verdad? Estén alerta. Entonces, alentarlos. ¿Por qué? Porque también algunos decían, no, si el Señor, imagínense, estamos hablando ahí en el año 50, 60 después de Cristo, recién se había, ¿no es cierto?, empezado la iglesia a crecer y ya habían algunos que estaban desanimados porque el Señor no venía. Han pasado 2000 años y nosotros tenemos la fe intacta porque sabemos que Él prometió y Él lo va a cumplir, ¿ya? Y Él lo va a cumplir, ¿ya? Entonces alentémonos porque el Señor viene, ¿ya? Ahora, quien escribe esta carta es el apóstol Pedro, ¿ya? Tal cual, ¿no es cierto?, se escribe la primera carta, ¿no es cierto?, como les comentó mi esposa, la primera carta de Pedro no tuvo ninguna duda, todos señalaban que había sido él. Entonces, la evidencia interna de la epístola apoya, es cuando la misma libro, ¿no es cierto?, señala quién es el autor. Y en este caso, ¿verdad?, en el 1.1 dice que el autor es el apóstol Pedro. 3.1 se refiere a su primera carta, es decir, que hubo una carta anterior, que es primera de Pedro. En el 1.14 se refiere a las predicciones del Señor acerca de su muerte, ya de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Se acuerda que el Señor le dice que como Pedro era impulsivo, ¿no es cierto? Nadie lo dominaba, pero después le dice, cuando se esté acabando tu vida, ¿no es cierto?, alguien te va a ceñir, otro te va a ceñir, otro te va a mandar, y eso tenía que ver con la misma vida del Señor en su vida, ¿ya?
clama haber sido testigo, ¿verdad? Porque acá lo decía, ¿no es cierto? Vimos, ¿no es cierto?, la gloria de Dios ahí en ese monte que era la transfiguración. Recuerde que se escucha la voz de Dios en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se vuelve a escuchar la voz de Dios cuando el Señor se transfigura, muestra su divinidad, ¿verdad? Y ahí también ellos escuchan la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? A él oíd, porque ellos dicen, vamos a hacer enramadas para Elías, para Eliseo, y ella le dice, no, escuchen a mi hijo, ¿ya? Entonces, qué tremendo. Entonces, la evidencia interna dice que es el apóstol Pedro. Los padres de la iglesia, que es la patrística, este periodo después de los que fueron discípulos de los discípulos, que no aparecen en la Biblia, a eso se le llamó patrística, del año 100 aproximadamente hasta el 1500, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se le llamó patrística? Se le llaman los padres de la iglesia porque ellos fueron los que tuvieron que después comenzar a defender, ¿verdad?, la iglesia de estas herejías también, ¿ya? Y dentro de la patrística, ¿no es cierto? Primero se tardaron, dice, ¿no es cierto?, en aceptar esta epístola como parte del canon del Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted lee el libro, Segunda de Pedro, y lee Judas, que usan muchos libros apócrifos, ¿ya? Entonces, eso trajo cierta duda, pero después aceptaron, ¿verdad?, tanto a Segunda de Pedro como también el libro de Judas, ¿ya? La carta de Segunda Pedro no es citada por los padres de la iglesia, sino hasta que Orígenes, cerca del comienzo del tercer siglo, hace referencia a ella, ¿ya? Herodoto es citado solamente una vez en el siglo que predeció su obra. Esto es para, entre comillas, validar, ¿no es cierto?, la autoría, porque sí, Herodoto escribió una obra y todos señalan, sí, fue Herodoto. Pero a Pedro dicen, no, no, porque pasaron 100 años en que él escribió y que hayan dicho quién era el autor, ¿ya? Entonces, es como para decir, ahí hicieron una regla, ¿no es cierto?, que para la Biblia es distinta, ya se usan otros parámetros, ¿ya? Ahora, ¿por qué algunos dudaban sobre el autor? Que decían que quizás no era Pedro, ¿ya? Porque la carta de Primera de Pedro con la carta de Segunda de Pedro es muy diferente literariamente. Ahora, nosotros perdemos esa riqueza porque recuerde que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, cuando usted compara el griego de Primera de Pedro con griego de Segunda de Pedro, se ve muy distinto. Pero recuerde usted que se usaban mucho los amanuenses. ¿Se acuerda que Pablo escribió la carta a Roma, ¿no es cierto? Pero en el último capítulo dice, yo Tercio escribí esta carta. ¿Por qué? Porque fue el secretario que recibió, ¿no es cierto?, de Pablo, ¿no es cierto? Y él escribió. Entonces, el autor fue Pablo, ¿verdad? Pero quien lo escribió fue Tercio. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. Pedro pudo perfectamente haber utilizado un secretario para que escribiera, ¿no es cierto?, esta segunda carta. ¿Ya? Entonces, Pedro dice escribió su primera carta utilizando un amanuense, un secretario, que era Silvano. En segunda de Pedro quizás utilizó otro amanuense, ¿verdad?, distinto, y que escribió la carta, ¿no es cierto?, o que escribió él mismo la carta. ¿Ya? Ese también es otra explicación. ¿Ya? Aparte, las cartas hablan de temas totalmente distintos. Primera de Pedro, recuerde que fue escrita para consolar a cristianos que estaban sufriendo, y segunda de Pedro, ¿no es cierto?, tiene que ver de exponer, ¿no es cierto?, de alertar, ¿verdad? Y frenar a estos falsos maestros o estas falsas enseñanzas, ¿ya? Entonces, vocabulario dice común en primera y segunda de Pedro, ya inspiración del Antiguo Testamento, aparece en los dos libros. Doctrina de la elección, doctrina del nuevo nacimiento, necesidad de santidad, ángeles pecadores en prisión, inmoralidad y juicio, exhortación a vivir como cristiano y doxología. Entonces se da cuenta que al final aquellos que no quieren creer, en realidad están tapándose los ojos porque hay muchos versículos que se parecen y que están en ambas cartas, ¿ya? Entonces hay mucha similitud en el vocabulario de primera y segunda de Pedro, ¿ya? Ahora, ¿desde dónde estaría escribiendo el apóstol? Estaría escribiendo desde Roma antes de su muerte. Recuerde usted que a Pablo y a Pedro, lo cierto, nos lo mató Nerón, ¿ya? Nerón fue quien mató a dos grandes hombres de Dios, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Los que dudan que Pedro fuera el autor especulan de quién escribió esta carta lo hizo entre el año 100 al 150, ¿ya? Es decir, después que ya habían muerto todos los apóstoles, ¿ya? Pero los que pensamos que Pedro fue el autor, creemos que lógicamente tuvo que haber escrito poco antes de su muerte, que eso fue 67-68 después de Cristo, ¿ya?
Pedro no dice explícitamente dónde él se encontraba cuando escribió esta carta, como lo hace al escribir la primera. El consenso de los estudiosos parece indicar que Pedro escribió esta carta desde una prisión en Roma poco tiempo antes de su muerte. Entonces esta también se parece mucho a Segunda de Timoteo, que Pablo estaba en una cárcel y también estaba a punto de partir cuando escribe. Entonces Segunda de Pedro también sería la misma figura, pero de parte del apóstol Pedro. ¿Ya? Allí está, mire, todo lo que es negrito es tierra, todo lo que es blanquito es mar, ¿ya? Entonces, este es Asia, donde están los puntitos rojos, estaba Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, pero aquí también, ¿no es cierto?, estaba la Odisea, ¿verdad? Estaba Filadelfia, Sardis, todas esas iglesias estaban aquí en Asia. Ese es Asia Menor, aquí está Europa, ¿ya? Esto es el norte de África. Entonces, él escribe, dice en el capítulo 3, extranjeros de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Recuerde usted que los judíos fueron dispersos, ¿verdad? Y cuando fueron llevados a cautivos a Babilonia. Y muchos quedaron allá. O sea, a esos judíos se les llamaba los judíos de la dispersión. Pero esta misma palabra también después se usa para los cristianos que estaban fuera de Jerusalén. Recuerde que podríamos decir que la ciudad santa, ¿no es cierto?, donde nace el cristianismo es en Jerusalén. Pero también hubieron cristianos, ¿no es cierto?, después que Pablo comienza a llenar la tierra con el conocimiento de Dios, y a ellos también se les llaman a los de la dispersión, porque también ellos estaban siendo perseguidos ahora ya por el imperio romano, ¿ya? El imperio romano también hace un ataque encarnizado en contra de la iglesia. Ahora, algunos de ustedes, hermanos, saben por qué los romanos persiguieron a la iglesia, porque fue a uno de los pocos que persiguieron. ¿Por qué mataron y persiguieron tanto a los cristianos? Eh, Habían tres razones, más o menos, que señalan los historiadores. La primera de ellas es que todos los demás países o naciones y religiones eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, el emperador romano llegó a autoproclamarse como Dios. Entonces, él demandaba adoración. Entonces, ¿qué pasó con los cristianos? Ellos decían, no, Jesús es el Señor, es el Kyrios, no hay otro. En cambio, el emperador decía, yo soy el Kyrios, ya, yo soy el Señor. Entonces, si tú no declaras que yo soy el Señor, te matamos. Bueno, Jesucristo es mi Señor, yo no voy a abandonar mi fe, y lo quemaban vivo o lo echaban al foso, ¿verdad? Donde había leones o al circo romano o con los gladiadores, y mataron a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a doblar sus rodillas ante otro Señor que no fuera el Señor Jesucristo. Otra cosa que los romanos también tomaron en contra de los cristianos porque dijeron que ellos eran caníbales. Ahora, hermano, ¿por qué cree usted que ellos creían o decían que los cristianos éramos caníbales? ¿Con qué creen ustedes que lo relacionaban ellos? ¿Verdad? Hay un sacramento que nosotros realizamos. Pastor, nosotros creemos que es por el tema de que el Señor dijo que en la última cena que ellos debían comer el pan, digamos, era su cuerpo, representaba, y el vino era su sangre. Exactamente, ¿no es cierto? Porque él dice allí, ¿verdad? Que, ¿no es cierto? Cuando nosotros participamos de la cena, estamos comiendo su cuerpo y estamos bebiendo su sangre. Entonces, obviamente, como la iglesia estaba siendo perseguida, ya, lamentablemente, ¿verdad? Cuando estaba siendo perseguida, eh, ellos escuchaban, pues, ah, mira, estos están teniendo una fiesta ahí solemne y se están comiendo el cuerpo de Jesús, están tomando la sangre. Entonces pensaban que ellos eran caníbales, ¿ya? Entonces, qué tremendo, queridos hermanos, ¿ya? Es decir, se da cuenta. Y lo otro, que también decían que éramos inmorales. ¿Por qué? Porque nos casábamos entre familias. El hermano Emilio se casó con la hermana Pamela. Entonces, eso era, ¿no es cierto?, inmoral, a pesar que los romanos y los griegos eran más inmorales todavía, ¿verdad? Eh, pero entonces ellos decían, no, ellos, ¿cómo se casan entre ellos? Es decir, no entendían nuestro lenguaje. Entonces, hermano, igual esto es interesante, ¿ah? Porque así como les pasó a los romanos,
yo me río mucho de un pastor que contaba esta anécdota de unos hermanos que estaban en un restaurante. Entonces un hermano le decía, ¿y el hermano Juanito dónde está? No, el hermano Juanito se fue a Egipto. Entonces la gente que estaba alrededor decía, wow, mire que tiene plata, anda paseando en Egipto. Nosotros sabemos que cuando se fue a Egipto, ¿no es cierto? Es porque se fue al mundo, ¿verdad? Entonces, si decimos se fue al mundo, la gente igual dice, pero ¿y dónde estamos, verdad? Si somos cristianos, estamos aquí en el mundo, qué raro, ¿ya? Entonces, y la hermana se casó con el hermano, entonces también la gente ahí, pero ¿cómo? ¿Se casan entre ellos? No, no puede ser, entre familias. Entonces, a veces, hermano, usamos un lenguaje tan cristiano que de pronto dejamos a la gente del mundo colgada, si no entienden nuestro vocabulario. Entonces nosotros, obviamente, cuando estamos, ¿no es cierto?, en un plano cristiano, donde estamos todos, sabemos el lenguaje, no hay problema. Pero si estamos en un lugar público, ¿no es cierto?, tratemos de ser entendibles. Por eso la gente dice, no, estos son bichos raros, no, no los entendemos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, hermanos, ya el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, quiere y en realidad mostrar esta realidad que se estaba levantando falsos maestros, ¿ya? Pedro dice, dirige dos cartas a los cristianos del Asia Menor, de la misma manera que Pablo escribe dos cartas a los tesalonicenses y a los corintios. Así como Pablo muestra su interés y su preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual. Entonces también aprendemos, ¿no es cierto?, de esto, querido hermano, que el liderazgo también tiene que ser un liderazgo que se preocupa, ¿ya? Que está atento a las necesidades de su pueblo, ¿ya? Por eso, ¿verdad? El ser pastor, ¿no es cierto?, también implica una tremenda responsabilidad, porque somos responsables de la grey del Señor, porque no es nuestra grey. Muchas veces nosotros decimos, mi iglesia. Cuidado, porque la iglesia es de Dios, es del Señor. Nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y somos responsables, entonces que el Señor nos ayude y que podamos tener la misma preocupación que Pedro, que Pablo, tremendo hombre de Dios, pero que no descuidaban a su iglesia, que decían, bueno, no puedo ir, voy a mandar una carta, no, voy a mandar un mensajero que me diga cómo está la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces siempre tiene que haber esa preocupación, ¿ya? Después dice, Pedro escribe con el propósito de exponer, atacar y derrotar la invasión de los falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, querido hermano, le tengo una noticia, ¿ya? ¿Cuál es la noticia? Que siempre, desde que la iglesia nació, en paralelo, ¿no es cierto?, siempre el enemigo ha querido levantar falsos maestros y herejías. Por eso hay que conocer bien la palabra, hay que conocer bien la escritura para no ser engañados, ¿ya? Pedro intenta, dice, instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de los falsos maestros y sus vidas inmorales. Entonces ya tenemos luz que un falso maestro va a tener una vida inmoral, va a tener falta de amor, pero lo más importante es que va a tener una mezcla de la escritura, ¿ya? Es decir, nunca va a usar bien la palabra, sino que la va a adulterar, ¿no es cierto? Y como bien dijo por ahí un maestro también ahí del IVADA, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un 99% de verdad y le pone un 1% de mentira, contaminó todo, ¿ya? Es decir, si usted tiene un vaso de agua, ¿no es cierto? Y recoge, ¿no es cierto?, un agua sucia que estuvo estancada por mucho tiempo y le echa 3 gotas de eso, usted no se va a tomar esa agua porque sabe, ¿no es cierto?, que ya se contaminó. Entonces, así es la herejía, así es la falsa enseñanza, contamina todo lo que está a su alrededor. Entonces, en esta carta, lo que hace el apóstol es, primero, para que ustedes puedan descubrir quiénes son los falsos maestros, usted tiene que conocer su salvación. ¿Por qué usted es salvo? ¿Cómo usted fue salvo? Porque, hermanos, todavía hay algunos cristianos que creen que la salvación es por obra. No, yo me voy a... ¿Usted por qué va a irse al cielo? No, yo me voy al cielo porque voy todos los domingos a la iglesia. Uy, cuidado. Hay gente que está toda la semana en la iglesia y no va a ser salva. Porque para ser salvo, usted tiene que haber tenido un encuentro con ¿quién? Con el Señor, ¿ya? Con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene que ser esa palabra, Señor y Salvador, porque algunos lo quieren como Salvador. Es decir, ¿quién cuando no está enfermo necesita un médico? Yo me gusta a Dios como sanador, pero no nos gusta cuando Él dice, pero yo tengo que ser ahora tu Señor, yo tengo que gobernar tu vida. Ah, no, Señor. Solo como Salvador, como abogado, como médico, pero como Señor, no. Entonces, conozcamos nuestra salvación. ¿A través de qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Ya? Y ahí hay que tener cuidado porque también, ¿no es cierto?, algunos se fueron a ese libertinaje, ¿no es cierto? Una de las herejías que ataca el apóstol Santiago era, se llama ay, se me fue el nombre, pero era algo como la oinominia, que es el pecado, es decir,
no, decía, como la carne es pecado, sigue pecando porque al final nunca vas a poder vencer el pecado. Así que vive una vida de pecado porque Dios ya te salvó. Entonces, wow, qué terrible, ¿ya? Es decir, Pablo lo dijo en un momento, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, ¿no es cierto?, de pecado. Pero después viene la respuesta, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Ah, ¿por qué? A través de que su Cristo, ¿no es cierto?, Él nos da la victoria. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos la comunión con nuestros hermanos. Por eso también, ¿no es cierto?, por ahí la palabra dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, ¿ya? Y hermano, cuando se dice, alguien tiene una petición, yo jamás he escuchado a un hermano que diga, hermano, oren por mí porque estoy a punto de caer en adulterio. Pero debiéramos tener esa confianza, ¿verdad? De poder ir donde un hermano de la iglesia y decir, hermano, ¿sabes qué? Ora por mí porque yo estoy pasando esta situación, ¿verdad? Por eso es tan importante el confesar nuestros pecados a los unos al otro, porque también hay liberación. Cuando usted confiesa, es decir, cuando confesamos nuestros pecados, obviamente al Señor, porque Él puede perdonar nuestros pecados, pero cuando también le contamos a alguien, ¿no es cierto?, de lo que estamos quizás guardando, escondiendo, ¿no es cierto?, también eso trae liberación, sanidad. ¿Ya? Conozca su salvación, conozca la Escritura, ame la palabra del Señor, porque entre más conozca la Escritura, ¿verdad?, más difícil es que pueda venir un falso maestro o una falsa enseñanza ponerse en su corazón o en su vida. Pero mantengámonos en humildad, porque ¿sabe cuál es el problema? Es cuando hay alguien que conoce mucho la Biblia y comienza a llenarse de arrogancia y de orgullo. Ahí está el peligro, ¿ya? Porque el enemigo ahí entra, porque dejó una puerta abierta, ¿no es cierto?, y puede malinterpretar, ¿no es cierto?, la palabra. Bueno, también, hermanos, conozcamos a nuestros adversarios, los falsos maestros, ¿ya? A veces nosotros igual eh, pecamos porque desconocemos, ¿no es cierto?, en qué creen eh, esta secta, ¿no es cierto?, los budistas, los hinduistas. Tenemos que saber también, ¿no es cierto?, tener conocimiento por lo menos de qué creen, ¿no es cierto? Y obviamente también estos falsos maestros. Hoy se han levantado muchas corrientes, ¿verdad? El neopentecostalismo que está dañando mucho a la iglesia porque está hablando, ¿no es cierto?, que este neopentecostalismo está acompañado con la teología de la liberación, que dice que un cristiano no puede ser pobre, ya un cristiano no se puede enfermar, que tenemos que declarar, y a veces, hermanos, no declaramos la palabra, es decir, yo puedo declarar ¿qué? La palabra, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Él tiene todo poder, pero yo no puedo decir porque yo declaro que mañana no va a llover, Dios tiene que hacerlo. Es decir, ahí estoy pasando los límites, porque es Dios el que usa al profeta y le dice la palabra al profeta para que el profeta lo diga al pueblo. No al revés, no es el profeta que le dice a Dios, vas a tener que hacer esto para que tú puedas traer satisfacción al pueblo. ¿Ya? Entonces, conozca su salvación, conozca la escritura, conozca a sus adversarios, a los falsos maestros, conozca sus profecías, ¿verdad? Es decir, hay palabra de Dios, hay profecía de Dios en la escritura, ¿verdad? Que se ha cumplido, que se está cumpliendo, que se va a cumplir, ¿verdad? Y saber que la segunda venida del Señor es una realidad. Y hoy, hermanos, está mucho más cerca que el ayer, ¿ya? Casi todas las profecías se han cumplido, ¿verdad? Lo que está pasando en Medio Oriente, ¿verdad? Con estas guerras, no son casualidad. Entonces, que el Señor nos ayude a estar preparados, a estar apercibidos. Hermano, no les voy a dar recreo porque como comenzamos tan tarde, ya, así que para que tengan ahí, pero si tienen que tomar cafecito, ir al baño, no hay ningún problema, muévanse nomás ya, pero la idea es que hoy día, ¿no es cierto?, podamos ver todo lo que es segunda de Pedro, ¿ya? Entonces, desde el capítulo 1, verso 1 al 11, dice, conozcan su salvación, ¿ya? Entonces, ahí él presenta, ¿no es cierto?, un saludo, ¿ya? El conocimiento que se basa, ¿no es cierto?, en la fe, ¿no es cierto?, en la fe, en la palabra, en la escritura, en lo que recibieron ellos de Jesús mismo. Recuerde que Pedro fue un testigo ocular, ¿ya? Es decir, él vio al Señor, estuvo con el Señor y recibió las enseñanzas de Cristo. Entonces, también lo que él escribe es autoritativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él recibió desde el mismo Señor Jesucristo la enseñanza. Dice, es probable que el conocimiento que habla Pedro aquí incluya las cosas futuras que tienen que ver con gran parte de esta carta, ¿ya? Pero Pedro inicia la primera sección de la carta hablando de la importancia del conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor, ¿ya? Y del conocimiento nuestro de la salvación en general, ¿ya? Toda nuestra vida debe ser una vida, ¿no es cierto?, de piedad. Si venimos a Cristo, Él perdonó nuestros pecados, somos una nueva criatura, ¿verdad? Y
estamos vestidos del nuevo hombre, hemos dejado esa naturaleza pecaminosa para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida, ¿ya? Practicar, dice, estas gracias cristianas nos ejercitará en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestra salvación, y además nos hará fructíferos, nos hará más santos y nos dará seguridad de salvación, ¿ya? Entonces ahí también hay una lista, ¿no es cierto?, que a la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿verdad? Y todas estas características harán que nosotros, ¿no es cierto?, podamos mantenernos firmes en el camino de nuestro Salvador, ¿ya? Ahora, conozca la Escritura. Ya Pedro es una autoridad porque fue un testigo ocular, ¿no es cierto?, de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y sobre todo de la resurrección de Cristo. Ya, porque en un momento, recuerde que él niega al Señor cuando el Señor va a ser crucificado o antes en la pasión, ¿no es cierto?, cuando es llevado preso. Pero después, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés, cuando él es lleno del Espíritu Santo, se levanta ante una multitud y predica, ¿no es cierto?, y 5.000 se convierten, vuelve a predicar y 3.000 se convierten. Entonces, él vio al Cristo resucitado, al Cristo, ¿no es cierto?, en su etapa ministerial, pero también en la transfiguración, ¿ya? Cuando el Señor muestra su deidad, su divinidad, ya cuando el Padre dice aprobó al Hijo, fue un evento que sirvió para asegurar el cumplimiento de la promesa del regreso de Cristo y de toda la gama de revelación profética, que tiene, dice, su origen en el Espíritu Santo. Sí, mire, imagínense, él vio a Cristo transfigurado, ¿verdad? Y escuchó la voz del Señor, de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aún así lo niega 3 veces. Qué tremendo, hermano. Es decir, a veces, ¿no es cierto?, esas experiencias sobrenaturales no nos van a fortalecer, ¿no es cierto?, o cuando hay persecución o cuando hay peligro. Lo que nos va a sostener es el cuánto yo conozca la palabra y cuánto yo viva y practique la palabra y cuánto ha hecho el Espíritu Santo en mi vida y en mi corazón. De ahí dice la importancia de aferrarnos a la Escritura que nos queda como testimonio de lo que Dios habló por sus profetas. Entonces, esta es la palabra autoritativa, la Escritura, ¿ya? Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿no es cierto? Veíamos ahí primero que teníamos que conocer nuestra salvación, después teníamos que conocer la Escritura y por último, ¿no es cierto?, teníamos que conocer a estos adversarios que son los falsos profetas. Ya penosamente dice hay una falsa revelación que no viene de Dios y que está compitiendo en contra de la verdad. Pero así como Dios juzgó a los falsos profetas del pasado, así también juzgará a los falsos maestros que surgirán. Entonces, hermanos, hay un juicio, hay una condenación para aquellos que hacen herejía, ¿no es cierto? Es decir, sabiendo que eso está mal, ellos lo enseñan, ¿verdad? Para sacar a veces, ¿no es cierto?, ganancia deshonesta o ventaja de algo, ¿verdad? Vendrá también juicio para ellos. Y así como Dios dice, libró del juicio a su pueblo, fiel en los días del Antiguo Testamento, de la misma manera, librará a los santos de esta dispensación, ¿ya? Entonces, los falsos maestros, dice, son descritos en términos de su inmundicia, de su arrogancia, de su dureza, de su avaricia, de su esclavitud desesperada del pecado, ¿no es cierto? Y obviamente también, ¿no es cierto?, de esta ruina final, porque tarde que temprano todo sale a la luz, ya todo sale a la luz. Ahora, aparte de conocer a estos hombres falsos, también tenemos que conocer las profecías. Recuerde las palabras dichas por los profetas, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo, sabiendo que en los posteros tiempos vendrían burladores que negarán y querrán ridiculizar la verdad del regreso de Cristo. Es decir, siempre han habido opositores, anticristo, ¿no es cierto?, que no creen en que Él se va a manifestar otra vez y venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Ya ese mismo Dios que juzgó a la tierra en tiempos antiguos a través del diluvio, también destruirá el orden presente por medio del fuego. Recuerde que ya no va a ser destruida la tierra por agua, sino por fuego, dando así lugar a los cielos nuevos y una nueva tierra en los cuales morará la justicia. Ya esas son, ¿no es cierto?, profecías escatológicas, ¿no es cierto?, de el tiempo de después de la segunda venida del Señor. ¿Ya? Y la epístola dice,
concluye con una exhortación a ser diligentes en la búsqueda de la santidad y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, ¿ya? Entonces esto es interesante e importante, hermano. Es decir, nosotros tenemos como un dicho, ¿no es cierto? Ah, este está en el primer amor, le va a durar un poquito nomás, y no, hermanos, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso significa que el primer amor cada vez tiene que ser más grande, ¿verdad? Conocer más al Señor y amarlo más todavía, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. En esta parte, Pedro dice, elogia también las epístolas de Pablo, ¿no es cierto? Dando a conocer de que reconoce que las cartas de Pablo son también autoritativas, son inspiradas, pero que también algunos, ¿no es cierto?, malinterpretan y la usan, ¿no es cierto?, haciendo una mala exégesis, ¿ya? Así que el Señor también nos ayude y nos guarde, ¿verdad?, de eso. Ahora, ideas claves, hermanos, o características especiales de esta carta es la epístola que más concretamente expone sobre el tema de los falsos maestros, ¿ya? Es la más explícita con respecto a estos falsos maestros. Estos falsos maestros rehúsan aceptar la segunda venida del Señor, no creían en la segunda venida y probablemente al no creer en la segunda venida tampoco están creyendo, ¿no es cierto?, en la resurrección, lo cual significa juicio para ellos, por lo que sin esta amenaza ellos se sienten seguros en su maldad. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, recuerde que se va a llevar a su iglesia, pero también va a juzgar, ¿verdad?, a aquellos que no creyeron en él. Su parecido con Judas ha traído debates sobre quién copió a quién. Hay muchos versículos muy parecidos, ya que de los 25 versículos que tiene la carta de Judas, 19 de los mismos tienen un paralelo en Segunda de Pedro. La palabra conocimiento o sus variantes aparece unas 16 veces, ya ahí no tiene que ver con el gnosticismo, que también esa palabra significa conocimiento, sino que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la salvación, ¿verdad? Y el conocimiento de estas profecías que están cumpliéndose, que se cumplieron y que se van a cumplir. Grandes doctrinas que aparecen en Segunda Pedro, el conocimiento de Dios, ya conocer a Dios sobre todas las cosas. Bueno, se acuerda que Salomón escribe el libro de Eclesiastés en su juventud, ¿verdad? Cuando está perdón, Cantar de los Cantares, cuando está enamorado, joven, ¿verdad? Escribe el libro de Proverbios cuando ya está maduro, ¿no es cierto? Bueno, no todos los capítulos son de Salomón, sino que hay otros más que escriben, pero se le alude, ¿no es cierto?, a Salomón. Y termina, ¿no es cierto?, en su vejez escribiendo Eclesiastés, ¿verdad? Y si usted lee el libro de Eclesiastés, los primeros capítulos se va a dar cuenta que es un hombre que está lejos de Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada bajo el cielo, todo es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, él habla como un hombre que está lejos de Dios, pero los últimos capítulos dice, bueno, esto es el todo del hombre. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, ¿ya? Entonces, también aquí es importante, ¿no es cierto?, que nosotros conozcamos la palabra, conozcamos la escritura, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, ¿ya? Con todo nuestro corazón. Entonces, pasajes importantes escritos en Segunda de Pedro. Si usted tiene alguna pregunta, también abra el micrófono nomás, deténgame. Yo estoy avanzando, pero en realidad si usted quiere hacer algún comentario, también lo puede hacer, ¿ya? Querido hermano, porque aquí los tengo en chiquitito, así que para que ustedes tengan esa libertad también, ¿ya? Bueno, el ejercicio de las gracias espirituales, hermanos, ya, ¿no es cierto? La virtud, ¿no es cierto? A la virtud hay que agregarle conocimiento, al conocimiento, ¿no es cierto? Mansedumbre, y así se van añadiendo otras cosas más. Estas gracias espirituales también están relacionadas con la oración, con las disciplinas espirituales. La escritura dice es inspirada por Dios y no es de interpretación privada, lo que dijimos al principio, ¿verdad? Es decir, no hay algo nuevo. Si cuando alguien dice, mira, tengo algo nuevo, cuidado, peligro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo ya ha sido manifestado, revelado. Es decir, simplemente lo que puede haber es iluminación. Es decir, Dios abrió mis ojos, ¿verdad? Pero eso ya se lo había iluminado a otro antes que a uno, ¿ya? La referencia, dice, de las escrituras y las cartas de Pablo, ¿no es cierto? Que Pablo también escribió, es inspirado, ¿verdad? El capítulo 2 sobre los falsos maestros, ya, otro pasaje, para el Señor es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos cómo mide el tiempo Dios. Recuerde que Dios es atemporal, Él está fuera del tiempo, Él está antes del tiempo, Él creó el tiempo. Cuando Él dijo en el principio, ¿no es cierto?, sea la luz, comenzó el tiempo. Antes de eso estaba Dios, ¿verdad? Fuera del tiempo. Entonces Él está fuera del tiempo. Por eso a nosotros nos cuesta entender cómo es Dios,
cómo pasan los tiempos delante de Dios, porque Dios está en el pasado, está en el presente y también está en el futuro, ¿ya? Entonces eso es parte de esa omnisciencia, omnipotencia, ¿verdad? De nuestro buen Dios, ¿ya? Para el Señor dice no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, algunos estaban diciendo el Señor no va a venir, entonces el Señor, Pedro dice no, pero Él está esperando que muchos otros se arrepientan, ¿ya? Eso es lo que detiene, ¿no es cierto?, que el Señor no venga aún, y obvio crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ya también lo habíamos leído unos momentos antes, ¿ya? Ahora, este método crítico es cuando usted va leyendo el texto, ¿no es cierto? Y va sacando de ahí la información. Si usted lee solamente Segunda de Pedro, se va a dar cuenta que fue el apóstol Pedro quien escribió. Ahora, el año no lo dice, pero, ¿no es cierto? Acá lo ponemos 64 al 68, ¿verdad? Aproximadamente. ¿A quién fue escrito? ¿No es cierto? Aquellos que estaban allí, a las mismas personas que recibieron la primera carta, es decir, creyentes que estaban esparcidos en las regiones de Asia Menor, que actualmente es Turquía, ¿ya? Y le escribió Pedro, ¿para qué? Para advertirle, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros y fortalecerlos con la palabra, con la escritura. ¿Desde dónde? Probablemente, ¿no es cierto?, desde Roma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta carta? Destinada a los mismos cristianos perseguidos de la primera carta, pero esta vez enfática, ¿verdad? Además de consejos personales, ya enfatiza en el problema de los falsos maestros. Ya en contraste con primera, fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaban persecución, pero en esta él amonesta contra estos falsos maestros. ¿Ya? Si es una epístola, cuando fue fundada la iglesia, bueno, varias iglesias fueron fundadas por Pablo y también otras fruto del Pentecostés. Se ve que recibieron el Espíritu Santo y muchos volvieron a sus ciudades y ahí comenzaron a hacer iglesia. ¿Cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Bueno, la fuerza, la madurez, ¿no es cierto? Porque habían pasado ya por la prueba. ¿Y cuál es la debilidad? Dice el soportar, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros y no frenarlos y no pararlos, ¿verdad? Aceptando sus mentiras, ¿ya? Entonces eso también era una debilidad, ¿ya? Es una literatura epistolar, que significa que es una carta, ¿ya? Así que eso no es tan complejo, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal? La idea es despertar a su situación cristiana, a crecer, a dejar la falsedad y esperar y apurar la venida del Señor, ¿ya? Así que ellos se estaban quedando diciendo, no, el Señor no va a venir, ¿ya? Y estaban dejando entrar a estos falsos maestros. ¿Cuál es la razón principal? La iglesia estaba siendo afectada por los falsos maestros y la persecución también lo estaba desanimando, ¿ya? Entonces, dos características peligrosas, ¿ya? La persecución, ¿no es cierto?, que estaba oprisionando, y más encima estos falsos maestros, ¿ya? Recipientes, nuevamente, un grupo de creyentes específico pero desconocido de Asia. La ocasión, un deseo de establecer a los lectores en su propia fe y vida piadosa. Énfasis, interés en que el pueblo de Dios crezca en piedad y la demuestre, es decir, no solo decir que soy cristiano, sino que vivir como cristiano. El juicio seguro de los falsos maestros por su vida impía y la seguridad de la venida del Señor a pesar de la burla de estos falsos maestros, ¿ya? Características particulares: se desconoce la fecha y destinatario. Ha sido motivo de debate su paternidad, y por esta razón Segunda de Pedro fue el último libro admitido como parte del canon de las escrituras, ¿ya? En Orígenes de la Biblia, en Panorama, y también se habla un poquito de esto, en teología también, ¿no es cierto?, que dentro de los libros del Nuevo Testamento, de los 27, hubieron algunos que se le llamó homologémonas, que eran los escritos que fueron aceptados por toda la iglesia, y los antilegómenas, que fueron algunos que fueron dudados, como el libro de Hebreo, porque no sabemos quién escribió el libro de Hebreo, y una de las características para ser parte del canon era conocer si era un profeta, ¿no es cierto?, o avalado, un apóstol, o avalado por un apóstol. Del Antiguo Testamento tenía que ser un profeta, ¿ya? Y Hebreo no sabemos quién lo escribió, pero la riqueza que tiene doctrinal permitió que estuviera dentro del canon escritural. Entonces ese fue un antilegómena, ¿ya? El libro de Apocalipsis, por toda, ¿no es cierto?, su lenguaje simbólico, también en algún momento fue dudado, ¿no es cierto?, y también se le llamó antilegómena, ¿ya? Así que por eso Segunda de Pedro, por esta, ¿se acuerdan que ya lo comentamos? Este parecido con Judas, y Judas y Segunda de Pedro sacaron mucha información de libros apócrifos, porque ahí habla de que los ángeles se pelean en el cuerpo de Moisés,
y eso no está en la Biblia, no está en ningún lado, ¿ya? Entonces eso lo sacaron de un libro apócrifo del Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, ¿cómo debemos leer esta carta? Dice, sobrecarga de información, una gran cantidad de información puede abrumarnos. ¿Cómo escogemos todo lo que se nos presenta? Bueno, ¿cómo discernimos qué información es importante o veraz? El peligro de recibir falsa información todavía existe en la iglesia hasta el día de hoy. Por eso el mensaje de Segunda Pedro es tan crucial hoy. Como resultado, Pedro desafía a los creyentes a resistir la tentación de comprometer su moral o darle la espalda al Evangelio. Nos aconseja también a buscar una vida piadosa anticipando el regreso de Jesús. Pedro nos dice que podemos apresurar el día de su retorno, propagando activamente nuestra fe. El motivo por el que Dios lo ha retrasado es para darnos la oportunidad de llevar más personas a su reino. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Este es el deseo más profundo de Dios, su mayor anhelo. Podemos traer gran gozo a su corazón si guiamos a otros, ¿verdad?, a una relación, a un conocimiento profundo de Él. Pedro se enfrenta a los que esparcen dudas acerca de la deidad de Jesucristo con gran autoridad, declarando que él mismo fue testigo de su majestuoso esplendor. Jesús es quien él dijo que era. Él es el glorioso Hijo de Dios. Puedes confiar en sus palabras, ¿ya? Entonces, hermanos, interesante, ¿no es cierto? Esta carta que es cortita, pero tiene mucha riqueza, especialmente, ¿no es cierto?, en este tema de los falsos maestros o de las falsas enseñanzas. Dejo la oportunidad para preguntas, dudas, comentarios, queridos hermanos. La próxima semana tendríamos sí o sí el día miércoles conmigo ya, y tendríamos el viernes, porque la última semana solo tenemos el día miércoles, ¿ya? Y ese miércoles cerraríamos con, ¿no es cierto?, el examen y las tareas. ¿Ninguna duda entonces? ¿Ninguna consulta, queridos hermanos? Hable ahora o calle para siempre. Pastor, quiero hacer una consulta. Eso que nos estaba mostrando usted, ¿lo tenemos en el material? No, se los voy a enviar con la clase y el PPT igual que pasó mi esposa. ¿Ya? Ya. Ahora, escríbanme por el WhatsApp porque de repente, como yo doy clase en varios lados, entonces se me pasa, ¿ya? Entonces ustedes díganme, pastor, no me ha mandado los PPT, ¿ya? Entonces la idea es que tengan ustedes igual todos los PPT, el que dimos en la primera clase, lo que dio mi esposa, el de hoy y obviamente también, ¿no es cierto? Bueno, el material ya lo tiene, ¿ya? Y la grabación que la tendríamos que subir mañana o pasado, a más tarde. ¿Ya? Oramos entonces, queridos hermanos, para que puedan descansar y les agradezco la comprensión y la amabilidad de haber entrado un poquito más tarde. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que quizás como Pablo le escribe a Timoteo hace 2000 años atrás, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero gracias porque hoy contamos con tu palabra, Señor. Contamos con estos libros que nos preparan, Señor, para darnos cuenta cuando hay un falso maestro, cuando hay una falsa enseñanza. Pero necesitamos la luz, la claridad del Espíritu Santo, de tu palabra, y por eso, Señor, queremos crecer, como dice el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de tu persona, Jesucristo, y de tu persona, amado Padre Celestial, y de tu persona, Espíritu Santo. Son uno solo y queremos crecer y conocerles profundamente. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, sus casas, sus familias, Señor amado, y las congregaciones a las cuales ellos participan, Señor, y que puedan ser una bendición allí donde ellos se congregan. Damos a ti toda gloria, toda honra, y oramos en esta noche y pedimos un descanso reparador en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, no pasé la lista porque en realidad aquí tengo, ¿no es cierto?, la evidencia, así que el Señor le bendiga, hermana Teresa, ¿verdad? Usted está siempre con su esposa, hermana Teresa, igual, ¿no es cierto? El hermano Emilio con la hermana Pamela y nuestra hermana Ruth Áviles. Que el Señor les bendiga y que descansen. Bendiciones. Amén, igualmente. Pastor, hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos.